No hace falta conocer el peligro para tener miedo. De hecho, los peligros desconocidos son los que inspiran más terror. Alejandro Dumas. Tu dosis de literatura en formato podcast. Historias que duran, palabras que curan desde la contraportada. Muy buenas, chicas, colaboradoras desde la contraportada. Estamos aquí una entrega más para hablar, esta vez por motivo de el mes del terror y de Halloween. Hoy vamos a hablar de literatura de terror. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Sandra, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues muy bien, la verdad es que es un tema que me encanta. No tanto por que yo sea una súper fan del género de terror, me gustan todos los géneros, este incluido, pero sí que es cierto que tiene algo, ¿no? Que aunque no sea tu género primigenio, hay cierta época, el otoño, el invierno, en el que siempre apetece meterse un poquito en este tema. Sí, acurrucarse debajo de la manta, ¿verdad? Ahí para sentir un poquillo de estremecimiento. La sábana antifantasmas. De hecho, hoy, como veis, no nos han cortado el suministro de luz, es que hemos bajado un poquito la luz para que se nos vea un poquito más oscuras, ¿no? Ya que vamos a entrar en tema, pues estamos ahí un poquito a oscuras. Pues nada, chicas, decía Lovecraft que el verdadero horror no necesita gritos. ¿Qué opináis? ¿Qué es el terror para vosotras? ¿Cómo lo definiríais? Yo creo que es algo que llega como a nuestros miedos más profundos, ¿no? A lo que más tememos o a lo que más, a lo que más miedo nos da que ocurra. Pues yo creo que el género de terror intenta un poco rescatar esa parte y bueno, creo que es difícil conseguirlo, pero me gusta que lo intenten. Es verdad que es difícil conseguirlo, porque yo sí que soy me gusta mucho el tema del terror, pero no todo da terror. De hecho, casi nada da terror. Además que es que el terror pasa como con el sentido del humor y con el erotismo. Cada persona tiene el suyo personal y no le vas a conseguir enganchar si es por otro medio. Entonces vas a tener dentro incluso de los fans del género un público aún más reducido de aquellos que encajen más contigo, pues más físico, más espiritual, más tipo Lovecraft, en plan espacial. O sea, es muy, muy difícil. Sí, a unas personas les puede dar terror pues una situación de soledad, de oscuridad, de ruidos nocturnos, y a otra persona le puede dar terror caminar por la calle de noche, ¿no? Y a otra persona le puede dar terror, no que sé, como a mí, tener hijos o algo así, ¿no? Creo que ese es otro tipo de terror. Ese es del real, del bueno. Es que hace poco me acuerdo que estaba viendo una serie que se llama Bendita Paciencia, y es pues acerca de un matrimonio que tiene 2 hijos, ¿no? Y cada capítulo es terror máximo, de verdad. Que si nos gusta ese terror, pues es de los buenos. Y bueno, ya centrándonos en lo literario, ¿a vosotras qué es lo que os da miedo? Yo he sido siempre muy fan de Stephen King. Yo desde pequeñita me iba a la biblioteca, me cogía 2 o 3 libros de Stephen King, me los devoraba. Y sí que es verdad que él mezcla un poco lo que es el terror psicológico, ¿no? Esa evolución de los personajes, juega con ese miedo que tiene cada personaje, y también juega con la sangre, ¿no? Es muy catártico, luego acaba siempre todo reventando, todo muriendo y todo sangrando, ¿no? Y yo creo que mezcla las dos cosas, ¿no? Y yo creo que ahí Stephen King sí que lo supo hacer en su momento muy bien, ¿no? Sí, justo iba a decir eso, que es que Stephen King toca todos los palos, entonces tiene para todos los gustos. Yo creo que también esa es una de las claves de por qué se ha convertido en el referente que es en el mundo literario en general y en el terror en particular. Maestro del terror, le llaman. Y además es eso, al tocar todos los palos, es lo que decía Marta, ¿no? Al final, a lo mejor un libro no, pero otros sí. Entonces sí que es muy, vamos, efectivamente por eso es un referente. Además que es muy típico, ¿no? En los fans de Stephen King decir, ¡buah, este libro me encantó, pero este otro no me gustó nada! Pero es que hablas con otra persona y dice lo contrario. Sí, pero es una magia saber hacer eso. A mí es que me han contado recientemente que, bueno, yo es que dejé de leerle, ¿no? Pues tuve mi época y luego ya pues pasé a otras cosas, ¿no? Y sí que es verdad que parece ser que Stephen King al final acabó teniendo varios escritores escribiendo
por él o para él, ¿no? Entonces a lo mejor ahí es que es verdad que fue cuando yo me desenganché, porque yo veía que ya no era el original, que ya no era, y sin saberlo, pero ahora me cuadra, ¿no? Eso que me dijeron hace poco, me lo dijeron además, que escribía con otras plumas, ¿no? Puedo decir así. No sabía eso, qué curioso. A ver, yo siempre lo había escuchado como rumor. Entonces no sé, o no sabía hasta qué punto era real, era bulo, era rumor, era... Pero... Pues parece ser que sí. Pero no he investigado mucho, tampoco. Los escritores fantasmas, ¿no? De los que hablábamos, claro, nunca sabremos. Eso es. Esos que están ahí por detrás. Además muy de Halloween, ¿no? O sea, escritores fantasmas. Sí, además es que llega un momento en que a lo mejor pues quizás tienes tanta fama que dices, bueno, es que ya da igual lo que publique, me lo van a comprar, ¿no? Entonces pues con que lleve mi nombre ya sé que lo voy a vender y ya da igual, ya no me esfuerzo. Puede pasar eso, ¿no? Supongo. Joder, pero ahí hay que tener un poco de amor propio, ¿no? De lo que quieres que lleve tu sello y lo que no, ya que te has costado tanto labrarte ¿no? el nombre que tienes. No sé. Por eso yo no me mojo, porque prefiero darle su presunción de inocencia investigarlo más. Yo sí lo que veo, chicas, a ver si estáis de acuerdo conmigo, que normalmente los recursos narrativos del terror suelen ser muy típicos, ¿no? Hay unos clichés ahí, ¿no? Que se suelen repetir, ¿no? Esos momentos oscuros, como digo, ¿no? De bajar al sótano y decir, ¿hay alguien ahí? Sí, Karen, hay alguien ahí. Además está esperando a que bajes con la luz apagada. Aunque también es cierto que los clichés, a mí me parece muy divertido de analizar que los clichés van cambiando en función de la cultura, sobre todo, también de la época. Tú miras, por ejemplo, comparas a Stephen King, ¿no? Terror norteamericano, con Horacio Quiroga, más Latinoamérica, o te vas al terror asiático, el terror japonés, el terror coreano o el terror chino. Y no tienen nada que ver. No hablo del terror africano porque no he leído nada de eso, así que no puedo aportar por ahí. Pero, o sea, son muy distintos. Es cierto que mantienen ciertos clichés, pero yo creo que tiene más que ver con que saben cómo asustar a su gente que con el hecho de que no sean originales, porque en el fondo quieres asustar y tienes que ir a atacar a lo que a la gente le asusta. Aunque bueno, claro, luego te encuentras cosas como Lovecraft, al que has mencionado antes, y te empieza a hablar de alienígenas, de dioses primigenios que te atacan en sueños y no sé qué, y de sectas y todo eso. Y bueno, también tiene su punto. Sí, es verdad que hay como una especie de clichés que son universales, ¿no? Pero luego concretamente dentro de cada cultura, pues también yo creo que tiene mucho que ver con la religión, ¿no? Hay por ahí temas de vudú que, por ejemplo, a nosotras pues nos da, a lo mejor por nuestra cultura pues nos da un poco más igual, pero en aquellos lugares donde realmente temen ese tipo de prácticas, pues es terror máximo, ¿no? Y otra parte de Lovecraft, aparte de esta parte de los dioses primigenios y todo esto, también la situación de perder la cordura, ¿no? O sea, que creo que es algo también que los humanos tenemos mucho miedo, ¿no? A dejar de ser nosotros, a perder el juicio, a estar como fuera de esta realidad. Y eso es una parte súper interesante porque, pues eso, lo que decíamos, ¿no? Dentro de que cada uno tiene miedo a una cosa, yo creo que todos tenemos un poco miedo a estar fuera de la realidad y dejar de ser nosotros mismos. Y yo creo que eso se explora como también como una parte de terror muy, muy chula. Muy bueno, Sandra, es que Lovecraft dijo una frase: la locura es la única defensa contra el horror. O sea, se mezclan dos cosas, ¿no? Ahí la locura, que yo creo que da miedo ya de per se, yo creo, y claro, el horror pues, que va en consonancia con eso, ¿no? Además es algo que se ve muy bien en su obra, incluso en las obras posteriores que se han hecho sobre su trabajo, como esas personas que están un poquito menos cuerdas son las que luego se mueven mejor dentro de todo el mundo de horror que él plantea en sus historias, y como aquellos más cuerdos o con creencias más firmes son los primeros en desmoronarse, que yo creo que es lo que nos pasaría a todos si nos viéramos ya en una situación paranormal, en una situación de pues yo que sé, de repente en que nuestra ciudad se ve en medio de una guerra o en alguna otra situación así muy drástica. Creo que los que creíamos tener las riendas de nuestra vida seríamos los primeros en perder la cabeza. Total. De hecho hay obras, bueno, me está viniendo a mí ahora mismo a la cabeza un clásico, ¿no? Alguien voló sobre el nido del cuco, que transcurre en un psiquiátrico, ¿no? Y la verdad es que da bastante miedito, ¿no? Imaginarse una situación así.
Los psiquiátricos antiguos sí que dan miedo de por sí. Sí, No los de dentro, sí. sino los que los dirigían. Sí, eran prisiones, imagínate, Y ¿no? peor, había Sí. épocas en las que incluso había visitas turísticas dentro de los manicomios, porque en esa época eran manicomios. Sí. Y es que, claro, pagaban por entrar, por ver a esa gente y luego, claro, Bueno, el eso, negocio negro sí. del que no se habla en los folletos. Pero Eso lo habla en el libro El baile de las locas. De hecho pasa eso, ¿no? Es un psiquiátrico de mujeres donde una vez al año hacen un baile y van la gente que paga pasta por ir a disfrutar de ese espectáculo. Las mujeres, ellas todas ilusionadas, pues todas, unas locas y otras no, porque se las metía por motivos diversos y no siempre era la locura, ¿no? De hecho casi nunca era la locura. La epilepsia antes se consideraba estar endemoniado, quiero decir, ya hasta ese nivel, ¿no? En el que... Claro, es que, bueno, a la protagonista es que la meten porque creen que es bruja, ¿no? O porque ve a su abuelo, porque la chica ve la imagen de su abuelo y tal, y la meten, y ya está loca, ala, fuera. Y sí, ellas todas ilusionadas disfrazándose para el baile y de las locas, y resulta que es un espectáculo donde iba pagando la gente para disfrutar de ese día, ¿no? A costa de ellas. pues que sepas que no es tan ficción, sino que está inspirado en un hecho Sí, real. es Y un no hecho real, era sí, una sí. vez al año, precisamente, era bastante regular. Pues eso es que era Hombre, era rentable, ¿verdad? El negocio. Sí, se hacía para poder pagar los gastos del hospital o de los jefes. No, Y para lucrarse. Pero ¿por qué será que sentimos, o sea, que nos gusta sentir miedo a veces, ¿no? Como decías tú, Marta, que decías, es que cuando llega el invierno y llega octubre, parece que nos apetece sentir un poco de miedo. Yo creo que nos gusta sentir miedo siempre que mantengamos el control de ese terror. O sea, nos gusta leer sobre miedo, nos gusta ver películas de miedo. Desde el Pero sofá, creo que ¿no? nadie querría vivir ninguna de esas escenas. O sea, en un teatro sí, ¿vale? Tú vas al parque de atracciones y te puedes meter en una de esas, pero sabes que es una ficción. Sí. Y es que creo que nos gusta tener esa adrenalina, esa... O sea, es que el placer y el miedo comparten hormonas. Y se hacen adictivas, de hecho, por eso hay mucha gente que se va volviendo cada vez más temeraria. Pero claro, la literatura y el cine nos permite hacerlo desde la seguridad de nuestra casa sin que nuestra vida corra demasiado peligro. No así nuestra cordura, ¿vale? Porque... pero de hecho es cierto que incluso con videojuegos en los que tú ya sí que tienes cierta participación, a mí me da más miedo un videojuego de terror que una peli de terror, porque en la peli soy como una espectadora pasiva, ¿no? En libros soy una espectadora pasiva, pero en el juego sí soy una espectadora pasiva, pero no porque tengo cierto control sobre esa situación. Bueno, sobre todo si vas con las gafas de 3D. Bueno, ¿sabes? eso ya que te no, metes yo en ni Resident atrevería. Evil en la casa encantada llena de zombies. No me atrevería yo a eso. Yo ese sí lo he jugado, es buenísimo. Sí, yo también, Sí, pero madre me mía. cagaría, no sé, me daría mucho miedo. Yo es que soy muy fan de los videojuegos de terror. Sí. Yo creo que con el terror... No sé. Ay, perdón, Sandra. Perdón, no eso, que si no sentías como más, no sé, más implicación que en un libro, por ejemplo, que en una peli. Sí, desde luego, Sí, pero no. claro, porque ahí la responsabilidad es mía. Si Claro. resulta que el personaje muere, significa que yo en una situación similar habría tomado unas decisiones que me habrían llevado a la muerte. O sea, todos pensamos que si pasara algo nosotros seríamos el protagonista, el superviviente. Y el videojuego te demuestra que no. Eres el primero que cae. Sí. Pasa un poco con el terror, a lo mejor veis el paralelismo que veo yo, lo mismo que con las policíacas o con el true crime, ¿no? Que es un género en alza. Además, el otro día leí que era especialmente adictivo en mujeres, el true crime, porque a las mujeres de repente les empieza a gustar todo este tipo de producciones, ¿no? Donde hay muertes, asesinatos y todo este tipo de cosas, ¿no? Hay algo, pues eso, ¿no? Yo creo que es eso, de estar viéndolo desde fuera pero no estar involucrada en ello, pero a la vez, pues son cosas que a lo mejor sí que te tocan un poco, ¿no? Yo creo que esto es para hacer un estudio sociológico, ¿eh? Los hay. Seguro, vamos. Los hay. De hecho, dicen estudios, yo no soy aquí quien para opinar, pero sí que he leído algunos, y dicen que especialmente las mujeres somos adictas, porque es que llega al nivel de adicción al true crime, porque tener esa información de cómo otros han actuado nos hace sentir que tenemos las herramientas para no caer nosotras en las mismas trampas en las que ya han caído otras, que es
o sea, no deja de ser una falacia. Ostras, lo que tenemos estás en nuestra diciendo cabeza. ahí. No, pero es que yo, o sea, una de mis teorías era que podía ser por eso, o sea, que me lo creo Claro. totalmente, vamos. O sea, luego Sí, hay otros muchos y- temas de adicción, pero el por qué las mujeres son más adictas al true crime que los hombres es por eso, porque sentimos ese poder, entre comillas, que nos hace sentir tener esa información. Porque cualquier momento nos puede pasar. Efectivamente. Sí. Porque en con el general terror las y víctimas con... del true crime somos nosotras o en su defecto nuestros allegados, nuestros hijos o nuestras cosas con la violencia sicaria. Sí. Sí. Y yo creo que también vamos, al igual que con el true crime, es en el terror que se utiliza un cliché del que se ha abusado, que es el de matar a las mujeres, ¿no? Y además de matarlas de una manera muy siniestra y muchas veces con connotaciones sexuales, ¿no? Para, no sé, para darle más morbo a lo mejor, y utilizando cierto tipo de morbo para hacer que impacte más, pero casi siempre esa violencia sexual va dirigida a las mujeres, ¿no? Sí. Sí, es verdad. O sea, yo creo que también, aparte de que podría ser también simplemente un reflejo de la sociedad, ¿no? En plan de el hecho de que esto verdaderamente ya de por sí es así, y también lo hace más creíble, y también, no sé, a mí por una parte me da más terror por saber que es así, ¿sabes? O sea, quiero decir, es normal que uses eso si cuando lo lees te vas a ver que eso es algo realista y te ves como un poco reflejada en esa sociedad en la que estás viviendo. A mí me da más terror por eso, porque me lo creería menos en otra situación, pero me parece horrible igualmente. A mí en este caso me produce un metaterror porque me inquieta mucho que ciertas personas encuentren belleza y hasta erotismo en ese tipo de géneros de terror, porque tú a veces los ves y se mezcla mucho la violencia además muy cruda, con cierto erotismo, y esto no es nuevo, ya pasaba en el Gran Teatro Francés de hace un par de siglos, no me acuerdo exactamente la fecha, y era un teatro pues muy, muy macabro, muy gore, eran los inicios del gore. Y claro, la violencia, especialmente hacia las mujeres, hacia niños, en general hacia las personas menos fuertes, ¿vale? Los enfermos mentales, mujeres, niños, ancianos, enfermos de todo vulnerables. tipo. Claro, los vulnerables eran quienes recibían esa violencia. Y claro, a mí lo que me da miedo es pensar que algunas personas puedan ver en eso algo gratificante, disfrute de ver ese control, ¿sabes? Que no lo vean desde el punto de vista de la víctima, sino que lo vean desde el punto de vista de, ¿sabes? Como cuando disfrutas viendo un león comerse la carne. Y eso me da más miedo que la propia escena. Desde el punto de vista del depredador. Exacto. ¿No? Desde el punto de vista de que estamos, de hecho pasa muchas veces, ¿no? En ciertas producciones literarias y también audiovisuales, en la que el asesino, digamos, es encumbrado, ¿no? Es un genio, ¿no? Ahí tenemos a Aníbal Lecter, que era, bueno, una eminencia el tío. El tío escuchaba ópera mientras te operaba el cerebro, ¿no? Por ejemplo. Y se encumbraba mucho, oh, qué tío, ¿no? Como que bien lo hace, nunca le pillan, es súper inteligente, súper dotado. Y además es que se regodea con las víctimas, ¿no? Pero concretamente Aníbal Lecter empieza ya siendo pillado. O sea, empieza la peli en prisión, que por eso ayuda a la protagonista a atrapar al otro asesino. Entonces, sí, pero entiéndeme, ¿no? Es un poco ese perfil, ¿no? Como de endiosar al perpetrador, ¿no? Al asesino, ¿no? Y lo estamos viendo cada día, eso, ¿no? Y luego está el otro perfil, que es el hombre rotísimo, loquísimo, desquiciadísimo, que sí que es muy buen asesino, pero en todo lo demás es una persona totalmente incompetente y además muy maltratado por su madre. Hoy las madres es que tienen la culpa de todo, claro que sí, amiga mía. Hay un recurso que me viene muy a cuento ahora, que se llama La mujer en la nevera, que es, lo habéis visto en muchas pelis y también en muchos libros, como la historia empieza con una mujer muerta en extrañas circunstancias, y entonces está el detective, el compañero del detective, todo tipo de policías alrededor, y luego está el asesino. O sea, la mujer realmente no tiene un papel protagonista, es la que ha sido violada, torturada, matada y tal, y todo lo demás, todo sirve para que un montón de hombres a su alrededor se luzcan, tanto los detectives como los asesinos, ¿no? Y a mí eso sí que me da verdadero terror, ¿no? Porque es una manera como de
de repartirse los premios, ¿no? Entre ellos, ¿no? Mientras las que estamos ahí en la nevera es la mujer. Hombre, por suerte creo que esa tendencia está cambiando. O sea, no digo que haya cambiado 100%, pero sí que es cierto que cada vez se ven más investigadoras, más científicas, más juezas, más... Sí. Incluso alguna que otra asesina. Hay y que no me darle refiero a una tiempo a asesina esto de para... venenos, me refiero a una asesina que coge su machete. Pero en cuanto, por ejemplo, a lo que decía Delia de, bueno, el asesino, ¿no? Un poco endiosado y al que se le admira y demás. Bueno, no sé, creo que sí que hay libro, pero bueno, no sé, yo hablo de la serie de You, en la que además te pones en el... Es que, como lo narra él, llegas a empatizar. Y es como... Eso es lo que a mí me da terror de esa serie, porque dices, joder, qué bien hecho está para que tú seas capaz de empatizar con una persona que está teniendo estos comportamientos tan horrorosos. Y bueno, creo que está muy bien conseguido. Entonces, por una parte, alabo cómo de bien conseguido está a veces ese poder empatizar con una persona con la que jamás empatizarías, ¿no? En la vida real, interactuando con él. Pero por otra, el terror, ¿no? De decir, ¿cómo puedo estar empatizando con es él? como que en su mente tiene sentido, ¿no? En su mente te mata porque te lo mereces, ¿no? Claro. Creo que eso es lo que debe tener un personaje, ¿no? O sea, totalmente. Creo que no es algo criticable, sino que si tú construyes un personaje, que nos lo creamos. A mí, por ejemplo, con Dexter, que tiene serie y es un libro, vale, sí, es un asesino, pero yo estoy siguiendo su historia, yo quiero que él gane. Total, pero claro, es verdad que te lo venden tan bien. Claro, yo decía, claro, a mí Dexter también me cae muy bien, pero es... Pero es cine, o sea, yo en la vida real no estaría de su lado, pero en literatura, a tope. A tope. A tope contigo. Escúchame, Marta, que en la vida real hemos visto asesinatos reales que han recibido los asesinos en la cárcel cartas de amor, pero no una. Muchas. O sea que a ti no te pasaría, y creo que a mí tampoco, pero pasa. Sí, pasa, sí. Charles Mason tenía todo su harén de mujeres que le adoraban, y no solo él, muchos otros. Mucha gente, sí, es terrible, ¿eh? Ese es el terror fuera de la literatura. Eso iba a decir, digo, nos estamos centrando más en el terror extraliterario porque yo creo que da más miedo. Totalmente. La realidad supera siempre, ¿no? al terror, ¿no? ¿Vosotras creéis que con el tiempo ha ido cambiando las cosas que tememos? O sea, hay algo, yo creo que sí que hay cosas que se mantienen en el tiempo, ¿no? Pero hay cierto tipo de terrores que han evolucionado, ¿no? ¿Veis algún cambio de cuando erais más pequeñas a cuando ahora lo veis de otra manera? Yo creo que el terror evoluciona como evoluciona la sociedad siempre, ¿no? También a lo mejor ahora, y de hecho, fíjate, con algunas películas también me pasa que si son antiguas, como que ahora ya para mí ha perdido efecto, porque claro, yo ya, eso como que para mí ya pasó, ¿sabes? Eso ya lo he visto muchas veces o ya no pierde efecto. Ya lo has superado. Hace tolerancia con el tiempo. Entonces, igual nos insensibilizamos, ¿no? A lo mejor. Y más que insensibilizarnos, es que también hay... O sea, los miedos literarios beben de los miedos reales. Claro. Entonces hay cosas en las que ya no creemos o no creemos tanto. Y antiguamente, pues, por ejemplo, hoy en día a lo mejor las leyendas de Becker pues no nos asustan. Pero en su momento eran cosas terroríficas porque eran historias en las que la gente podía llegar a creer. Y sí, el terror ha cambiado mucho desde esa época hasta entonces. Las sutilezas que tenían con Becker, luego cómo se fue recrudeciendo. Ya en el siglo XVII, perdón, me meto un poquito en historia, pero es breve, lo prometo. Dale. Empiezan a aparecer lo que sería como el precursor del periodismo actual, lo que es las noticias. Se escribían en panfletos. En Inglaterra, por ejemplo, se empezaron a poner con panfletos que luego se acabaron llamando Penny Dreadful, aunque incluían ficción. Y en España estaba la literatura de cordel, porque se colgaban eran unos cuadernillos que se colgaban de unos cuadernos. Y dentro de esas dos categorías estaban estos panfletos que contaban noticias del otro lado del mundo. Y claro, ¿qué nos da más miedo que lo desconocido? ¿Qué nos da más miedo que esas guerras, que esos seres extraños que hay por allí, esas creencias que estamos descubriendo del otro lado? Ahí el terror empezó a ser menos local y empezó a volverse un poquito más excéntrico. Ahí es cuando también empezamos a fetichizar lo ajeno. Y de ahí, un poquito después, ocurrió todo el boom del gore, también en esa línea. Y ya en el siglo XX, con todas las guerras mundiales que hubo,
también había mucho miedo, sobre todo al otro, al extranjero. El siglo XX, el miedo se dirige mucho a, pues, o sea, si tú lees los relatos norteamericanos, por ejemplo, de esa época, muchos de los villanos son rusos, son negros, son extranjeros. Ya por suerte en este siglo nos estamos quitando un poco de esas cosas, aunque algunos estén volviendo. Pero sí, es súper chulo, puedes hacer un análisis sociocultural muy interesante viendo de qué nos da miedo en cada momento. Es que yo ahora veo que todo se va dirigiendo también más a la tecnología, ¿no? Quiero decir, en que hay un avance en tecnología y es muy desconocido cómo va a ser, es mucha incertidumbre, cómo será tal. De hecho, es que justo ayer me leía el relato de Borachan, el de los robots, el de tal. Y claro, yo decía, es que es actualidad, ¿no? Es un poco hacia dónde va el mundo, hacia aquí, que no conocemos. Claro, por eso el de Conejo Maldito, pues el relato de los robots. Y claro, era esa situación de, claro, es que no sabemos, ¿puede llegar a pasar esto? Sí, puede pasar, porque es que estamos avanzando hacia ese sitio. Entonces, claro, avanza con la cultura también, pues lo que tú dices, cuando hay guerras, pues a lo mejor hacia eso, hacia el extranjero, hacia tal. Y ahora yo creo que hay un avance tecnológico tan brutal que no ha habido anteriormente, que se dirige también un poco el terror hacia esa parte. Aunque volvemos a tener un auge hacia los terrores antiguos, hacia la violencia, hacia el extranjero, hacia, o sea, todo la vuelve. Tecnología es algo nuevo, pero... Y luego hay unos terrores que son muy, muy actuales de última generación, ¿no? Que son los típicos Black Mirror, ¿no? Esos terrores digitales que ahora con la nueva... ciencia ficción. Sí, todo lo que nos puede ocurrir, como se nos vaya de las manos el tema de la adicción por las redes y todo esto, ¿no? Y yo creo que eso sí que ha evolucionado y que antiguamente, cuando yo era más pequeña, más joven, no existía, porque claro, no teníamos este tipo de recursos en la mano y ahora sí. ¿Creéis entonces que el terror se está volviendo más relacionado a la crítica social y en cierto modo también un poquito más moralista? Bueno, yo creo que el terror puede siempre tener un mensaje político y social, ¿no? Hace poco me terminé de leer Los Testamentos, que es la continuación al cuento de la criada, que ocurre 15 años después de todo este tema de Gilead y todo lo que le pasó a la hija de June, que se quedó allí, en Gilead, atrapada, ¿no? Viviendo con una familia, ¿no? Yo creo que ahí hay un mensaje. Hay un mensaje político, social. No se me ocurre mayor terror que exista un Gilead real. De hecho, en muchos países existe. Y ese es el terror, yo creo, que más nos debería de dar miedo a las mujeres, ¿no? Porque, claro, todo esto va dirigido hacia ellas, ¿no? Y lo que dice en este libro cuenta cómo se formó Gilead y qué pasó a las mujeres, ¿no? Cuando empieza el libro, empieza en que tía Lidia, ¿os acordáis de tía Lidia? Ella era jueza y ella iba a trabajar como un día cualquiera y los hombres militares se metieron en su edificio y cogieron a todas las mujeres y las llevaron a unos barracones y las metieron en una especie de campo de concentración donde se cargaron a casi todas y dejaron unas pocas que se sometieron y dijeron que, bueno, pues que serían voluntarias, supervivencia, ¿no? a ser tías, ¿no? A domar a las criadas, ¿no? Ostras, para mí eso es terror del bueno, ¿eh? O sea, eso me da mucho más miedo que cualquier asesino en serie que haya leído de Stephen King. Sí, totalmente. O sea, yo creo que al final era lo que decimos, ¿no? El terror bebe de los terrores que podemos intuir que nos pueden ocurrir. Por eso a lo mejor tampoco ahora tenemos tanto miedo de brujas o de vampiros o de no sé qué, porque en realidad hoy en día nadie se preocupa tanto por eso porque lo ves poco realista. Pero aquí, claro. Aquí, que hay gente que sigue creyendo. Bueno, claro, por supuesto, esto es muy cultural, no es solo historia, es cultura también, no es la cultura del entorno en el que estás. Pero claro, efectivamente, a mí eso me daría pavor el pensar que eso pueda ocurrir y ver cómo ciertas facciones políticas pueden dirigirte hacia ese sitio. Ojo, sí. Bueno, como decía Mary Shelley, la escritora de Frankenstein, el hombre es el verdadero monstruo. Totalmente. Y no sé si se refería al hombre en general o a los hombres en particular.
Que cada uno saque sus conclusiones. Habría que preguntárselo. Además, es interesante cómo incluso cuando el terror es más psicológico, más emocional, siempre su mensaje viene a transmitir algo que ya está en la sociedad real. Por ejemplo, en la Edad Media, a finales de la Edad Media, muchas de esas historias de terror eran moralistas en el sentido de: niña, no salgas sola al bosque por la noche, porque va a venir un monstruo y te va a hacer cosas feas. Ese monstruo se viste así para camuflarlo, pero el mensaje era: niña, no salgas al bosque de noche. Claro. Eso es. ¿Vale? O sea, al fin y al cabo, era una forma también de presentar al peligro sin decir que tú eres el peligro. Claro. Sí. Pero de alguna manera también intentar Claro, que no le pase a mi hija, que no le pase a mi sobrina. inculcar ese miedo, Claro, como medida de protección para que no salgas de noche, ¿no? Claro. ¿Creéis que hay un límite ético entre provocar inquietud y generar, no sé, morbo? Es decir, ¿debería de haber ciertos límites? Para mí no, pero sí siento que deberían ser considerados géneros distintos. Para mí una cosa es el terror y otra cosa es el gore, el morbo y todo eso. Entonces, en el momento en el que estás poniendo como algo disfrutable una escena de violencia, para mí eso ya no es terror. Eso es otra cosa. A mí me tiene que dar miedo Ya te el estás libro. recreando en otras Me tiene que dar cosas. miedo el libro, no el autor. Sí. Yo Es soy muy, más muy fan del terror psicológico, ¿no? Porque el terror, digamos, físico, ¿no? Por ejemplo, yo el gore, pues para mí no lo tolero, porque más que terror me da como asco. O sea, yo ver ahí una charcutería, una carnicería ahí todo lleno de sangre y ensañándote con las tripas y con todas esas cosas, pues no me genera terror, me genera más bien un rechazo visceral, ¿no? En cambio, el terror psicológico sí que me atrae muchísimo. Ya es una cosa más racional y entre ese fino velo entre lo racional y lo irracional, entre la locura y la cordura, ¿no? Eso es lo que me gusta a mí atravesar, ¿no? Un tema más psicológico, ¿no? Sí. De hecho, bueno, esto nuevamente no es un libro, pero lo tengo que recomendar. No sé si habéis visto La mesita del comedor. Pues es una peli española. Bueno, mi pareja estuvo a punto de quitarla 3 veces, o sea, decir, no la voy a seguir viendo, me voy a ir de aquí. Y no hay ni sustos, ni gore, ni... O sea, de verdad, es algo súper psicológico que te metes un montón en plan de, ¿y si yo estuviese en esa situación? Pero qué mal, lo estoy pasando fatal. O sea, de verdad, genial. Y hasta aquí mi recomendación de película. Muy buena. De todas maneras, yo sí veo una diferencia, ¿no? Entre las cosas que nos da terror a las mujeres y la que les da terror a los hombres, ¿no? Sí, hay cosas que tenemos en común. O sea, a todos nos da miedo la muerte, a todos nos da miedo que venga un loco con una motosierra, a todos nos da miedo pues que puedan matar a nuestra familia, pero luego sí que hay miedos más concretos. Por ejemplo, el miedo de morir en una guerra era algo muy típico masculino, sobre todo en el siglo pasado, cuando era obligatoria la mili. Entonces, ese miedo concretamente las mujeres no lo teníamos miedo a que se muriera nuestro hijo. Pero no nuestro. O a quedarnos solas sin ese marido que moría en la guerra, ¿no? Que cuando te quedabas sola también te esperaba una buena, ¿eh? Pero claro, sí, hay las realidades eran distintas. Claro. Y son distintas. Claro, ahí es donde vemos también el ejemplo de cómo ha evolucionado el miedo, ¿no? A lo largo de, según la situación también social y política del momento, ¿no? Que claro, si estás en guerra, obviamente lo que más miedo da, yo creo que es una guerra a todos los niveles, ¿no? Las mujeres, incluso en zonas de guerra, tienen otro tipo de miedos. Bueno, claro, ahí un hombre en una guerra fichándolas para hacer negocio de trata de blancas en las fronteras de Ucrania. Ahí están fichándolas las mujeres y a las niñas. Un hombre en una guerra se muere, pero una mujer en una guerra tiene una esclava suerte sexual. si la matan de primeras. Eso es. ¿Qué os parece porque yo buscando títulos sobre terror me ha salido Anne Rice con Crónicas vampíricas, ¿no? Yo me lo leí en su momento y lo devoré y me encantó, ¿no? Pero más que terror, o sea, ahí hay algo sobrenatural y psicológico, ¿no? Pero quizás lo que tú decías, Sandra, que el tema de los vampiros como que ya no nos da tanto miedo como antes, o soy yo que ya he perdido el miedo. Concretamente Anne Rice no los pone como algo terrorífico, los pone ¿verdad como que no? algo súper atractivo, incluso tiene escenas muy, muy atractivas, casi eróticas con ellos.
Sí que tienen ese puntito de deshumanización del personaje, pero yo no catalogaría a Anne Rice como terror. Mira, yo me estoy leyendo ahora El descubrimiento de las brujas, que yo sabéis que soy muy de brujas, y pasa algo parecido, ¿no? Sale una bruja y sale un vampiro. El vampiro, por lo visto, bueno, me vais a entender en cuanto os presente al señor vampiro. El señor vampiro es una eminencia, súper inteligente, ¿vale? Donde allá, a cada país, a donde va, pues el tío se saca su doctorado en lo que sea, ¿no? Y se cepilla a todas las mujeres de la ciudad. Ya tenemos ahí yo creo que es el mito del amor romántico al final lo que nos estás vendiendo, ¿no? Que está el típico canalla floreando por ahí por donde va, pero conoce a esta bruja en concreto, ¿no? Que es la que seguramente al final, no me lo he terminado, no estoy haciendo spoilers, simplemente me lo estoy inventando, pero te digo yo que hinca la rodilla. Vamos, es que se está viendo, vamos, cero pruebas, cero dudas, ¿no? Y claro, es típico el sex appeal que tú dices, Marta, de ese vampiro, donde ella en todo momento lo cuenta como ella desde dentro, como le tiene miedo porque un vampiro la podría matar, es decir, es un asesino en serie además, y además de mujeres. Volvemos otra vez a los mismos clichés, pero ella se siente de una manera inexplicablemente atraída por él, ¿no? Y es como, vamos a ver, ¿qué nos estáis diciendo las mujeres? Que aunque estés delante de un señor que se dedica a matar, ¿tú te puedes enamorar de él? Él va a cambiar por ti. Exacto, es que ese es otro cliché, ¿no? En plan de, por muy malo que sea, como yo soy especial, va a cambiar por mí. Como curiosidad histórica, yo en mi línea, ¿sabéis de dónde viene este estereotipo del vampiro? Porque el vampiro original era una cosa muy diferente, era más parecido a un Nosferatu, un ser monstruoso, horrible, o sea, nada atractivo. Nada sexy, ¿no? Y tiene mucho que ver con Mary Shelley. En la reunión que tuvo Mary Shelley con otros escritores, en Villa, no me acuerdo el nombre de la villa, se reunieron varios escritores. Entre estos escritores estaba Lord Byron. Y Lord Byron tenía un amigo, que además era su médico, creo, también escribía. Y que hicieron la prueba de, venga, vamos a escribir todos un relato de terror, a ver qué pasa. Bueno, pues no escribieron todos. Escribió Mary Shelley, que escribió el boceto de su moderno Prometeo, el Frankenstein que conocemos, y escribió Polidori, que era el médico de Lord Byron, esta novela de vampiros, pero convirtiendo al vampiro a Lord Byron. O sea que esta imagen que tenemos del vampiro moderno está inspirado en Lord Byron. Que está conocido precisamente por ser muy, muy elocuente, muy social, muy popular, también muy subidito y muy mujeriego. Bueno, mujeriego. Se dice que era bisexual, pero bueno, las conquistas públicas son mujeres por lo obvio. Ya, por lo de siempre, también. No, porque se le acusó de eso y tuvo problemas, ¿eh? O sea, no porque él no quisiera, sino porque... Por homofobia. Claro, entonces... Pero pues eso, que sepáis que todo el vampirismo moderno, atractivo y tal, viene de Polidori y no era precisamente un halago en aquel momento, ¿vale? O sea, luego se torció un poco la cosa, pero él estaba precisamente halagando a su amigo. Pero creo que ahí podría tener más sentido incluso, ¿no? Porque si es un ser horrible que no quieres ni mirar a los ojos, te vas a alejar, ¿no? Pero da casi más miedo que esa persona pues sea, como te puede pasar en la realidad, un psicópata encantador que pues de primeras es pues maravilloso, súper elocuente, muy sociable, tal, no sé qué. O sea, yo creo que está muy bien, sea por lo que sea, aunque fuese una ofensa en su momento como un insulto para Lord Byron, creo que funciona muy bien. Funciona muy bien el hecho de que la persona que te puede hacer daño sea una persona encantadora a la que te apetece como, o te atrae incluso. Lo convirtió en el depredador perfecto. Totalmente, antes era un monstruo, claro. Y ahora era... Claro, es un perfil muy clásico, ¿no? El del psicópata, ¿no? Lo que estabas diciendo antes, Sandra, de You, ¿no? El asesino, ¿no? Que te va a matar de amor, ¿no? Y además es que van a caer todas rendidas a sus pies y el tío es un asesino luego, ¿no? Es que es encantador de verdad. Claro, es que es el novio perfecto, ¿no? Exacto. Sí, es un típico perfil, ¿no? Yo creo, del asesino que finge enamoramiento, pero realmente lo que quiere es manipular y lo que acaba haciendo es matarte, ¿no? Y sin embargo, toda esta concepción viene de esta época, porque antes que el vampiro fuera horrible no era casualidad. Antes se tenía una concepción que viene del mundo griego
que decía que la belleza estaba relacionada con cómo eras por dentro. O sea, si tú eras bello por dentro, ibas a ser bello por fuera. Y si tú eras feo por dentro, ibas a ser feo por fuera. Si tú lees literatura griega clásica, esto lo ves. Entonces, claro, por eso, hasta este momento, no. hasta el siglo XIX, todos los malos eran horribles. Y si alguien era bueno, o sea, si alguien era guapo es porque era bueno. Entonces, claro, Polidori también rompió ese cliché y diciendo, no por ser guapos son buenas personas, no os fiéis. Sí. De hecho, todavía sigue habiendo, que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Lo típico de, es que a las mujeres os gustan los malotes, ¿no? Y es que a los buenos nos rechazáis, ¿no? Pero es que a mí no me garantiza que el hecho de que seas feo, amigo, es que no me vayas a maltratar. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Claro, es que parece que ahora el guapo es el malo, ¿no? ¿Y qué será que los hombres se fijan también en las feas? O sea, todo el mundo tiene su gusto personal. Está claro. O sea, yo tampoco hago demasiado culto a la belleza, ni me interesan las personas especialmente atractivas. Pero la belleza, la inteligencia, la simpatía, todos son atributos que van sumando. O sea, ¿tú qué estás buscando? ¿A la fea o a la guapa? ¿Te estás quejando de que la guapa elige a un guapo? Eso es. Bueno, supongo que son esos clichés que vemos en la literatura y en el cine, ¿no? De el guapo, ¿no? Como el que os he contado antes, ¿no? De el descubrimiento de las brujas, el típico vampiro que podría matarte, pero voy yo y me enamoro, ¿no? Porque es guapo, como es guapo me da igual que me mate. Al menos en el caso de los vampiros tenía la excusa de que ellos tenían ese atractivo sobrenatural, que realmente te hechizaban. Incluso aunque tú fueras una mujer muy cabal y muy responsable, te nublaban el juicio. Sí. Por lo menos tenías esa salvación. La literatura moderna ya se saltan esa parte y se saltan hasta lo del vampiro. Yo creo hay una producción de Shirley Jackson, La maldición de Hill House, que tiene serie también, que a mí me encanta ese tipo de terror, ¿no? Mezcla el fenómeno paranormal con el más allá, con los fantasmas que vuelven, con el terror infantil, que a mí me parece que el terror infantil es el más puro que hay, ¿no? Yo me acuerdo que yo en mi habitación tenía colgado un póster de un payaso. ¿Qué pasa con los payasos? ¿Por qué dan tanto miedo los payasos? Este payaso se reía, ¿no? Y tenía la boca abierta, así todo. Entonces, el fondo de la boca era negro. Bueno, por las noches cuando se apagaba la luz, ese payaso solo era boca. O sea, parecía que se iba a salir, además de estos cuadros como de plástico de relieve, ¿no? Y parecía que se estaba saliendo de la pared, ¿no? Y que te iba a comer con la boca, ¿no? Esos terrores infantiles tan justificado tan en este caso, también te digo. ¿Por qué te hacías eso? Tener miedo a un payaso no tendría sentido, porque en teoría son graciosos, ¿no? Están ahí para hacer reír, pero se ha utilizado... Aunque hay muchos asesinos en serie que han utilizado la figura del payaso para acercarse sobre todo a niños. Son asesinos en serie, tenemos en este caso, de niños. a Stephen King con It. No, hablo de casos reales, ¿eh? Hablo de asesinos en serie reales. Ya. Porque Stephen King bebe mucho de la realidad. ¿Vale? Es un fácil acceso a los niños pequeños y al terror más profundo que ellos tienen. Claro, ellos se van a fiar del payaso, ¿no? Y los a lo padres. mejor estaba bien tenerles miedo entonces. Además, yo creo que también tiene la cosa esa de la dicotomía, ¿no? De ver un personaje colorido que debería representar como felicidad, tal, no sé qué, y por otra parte te está dando terror. O sea, yo creo que esa dicotomía genera como ese efecto, ¿no? De por qué me está dando miedo algo que no debería dármelo, ¿no? Que puede acabar contigo algo que debería hacerte feliz. Exacto. ¿Vale? Como el miedo está dentro de casa. Sí. O como los niños que en las pelis de terror cantan como canciones de juegos infantiles que tú dices, ¿por qué me está dando tanto miedo que estos niños estén cantando una canción infantil? Yo creo que es esa dicotomía, ¿no? En plan de algo que no debería darte miedo, pero en este contexto te lo está dando. Me estás recordando a Pesadilla en el Street, que cantaban los niños 1, 2, ti, 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 y era cuando iba a venir Freddy a por ellos. Y eran niños y cada vez que escuchabas a los niños cantando esa canción es que venía Freddy a tus sueños, ¿no? Sí, por eso que al final eso tiene mucho potencial también para dar miedo, vaya. Sí. Y el rollo máscara a lo mejor, ¿no? El payaso tiene una máscara de maquillaje, de felicidad, ¿no? De alegría, de diversión y tal, pero debajo no sabemos lo que hay, ¿no? Y eso pasa mucho en las típicas
historias de terror que ocurren justo en Halloween o en Carnaval, cuando la gente está cubierta, ¿no? Sin que se le vea la cara. Y yo quería mencionar, no quería terminar este podcast sin mencionar que yo era mega fan de pequeña de R.L. Stine, los libros de pesadillas, o sea, es que me los bebía. Yo creo que, o sea, eran unos libros maravillosos para niños, así como para introducir géneros de terror, y bueno, tenía su serie y todo luego que... Y las portadas fosforescentes. ¡Ay, eran geniales! O sea, lo tenían todo. Yo todavía los tengo, los guardo aquí para mi hija, ¿eh? Pues es que me parece, vamos, una fantasía. Yo no sé por qué en alguna mudanza los perdí, pero tenía tantísimos. Y de Elige tu propia aventura, algunos de, bueno, maravillosos. O sea, yo creo que no debería no mencionarse a este señor, por mucho que sea terror infantil. Yo creo que gracias a él, la mayoría de la gente de nuestra generación, y un poquito más arriba y un poquito más abajo, leemos terror. Si no hubiera sido por R.L. Stine, no leeríamos terror la mayoría de nosotros. Sí. Os voy a hacer una última pregunta ya para cerrar este episodio. ¿Qué os parece más difícil o con qué os asustáis con más facilidad? ¿Con la literatura o con el cine? Venga, empiezo yo, que veo a Sandra dudando. A mí me da más miedo la literatura. El cine me da más sustos. Eso es verdad. ¿Vale? Porque el cine lo veo, pero no dejo de ser una espectadora. Cuando estoy leyendo, soy yo la que está pensando, soy yo la que está imaginando. Entonces, mi cerebro está trabajando y cuando cierro las páginas sigue trabajando. Entonces, para mí es más difícil que un libro asuste, pero cuando un libro te asusta, te deja, con perdón, jodida una temporada. Estoy totalmente de acuerdo. Es que es verdad que el cine tiene esa ventaja, ¿no?, audiovisual, que solo con la música te puede ya inducir, que solo con los golpes, sustos, claro, ruidos, tal. Y el hecho de que obviamente por el ojo también te entra, entonces es muy claro que algo terrorífico y te lo están plasmando terrorífico, pues lo es. Pero es cierto esa parte de que por eso es tan difícil, ¿no?, hacer literatura de terror, porque al final es tú propiamente la que está configurando ese mundo, la que está imaginando lo que le están contando. Y es verdad que aunque es más difícil, yo creo que es más chulo cuando te da miedo un libro, porque al final incluso a lo mejor cada uno nos hemos imaginado una cosa diferente. Exacto, cada uno va a proyectar sus propios miedos. Claro, llevándoselo a su terreno. Yo me estoy tratando de imaginarme esas ocasiones en las que me he leído un libro y luego he visto la peli, ¿no? Me voy a lo fácil, por ejemplo, Cementerio de Animales, de Stephen King, ¿no? El libro me dio terror absoluto. O sea, la descripción del niño volviendo del cementerio y cómo el niño está totalmente poseído y se ha vuelto totalmente oscuro, al del lado oscuro, digamos. Yo cuando luego vi la peli me daba hasta risa. Me pasó con el Resplandor, tía. Con el Resplandor de Kubrick. Es que Kubrick no lo supo hacer. No, tía, y que quitó a los fantasmas más chulos. O sea, quitó a los fantasmas que más mal rollo daban. Claro, pero entonces es que esto ya es culpa es culpa de que lo han hecho mal. De la adaptación, ¿sabes? Claro. Sí, pero aún así, fíjate, luego cuando hicieron una trilogía del Resplandor, que ahí sí que metió mano Stephen King y se hizo clavada al libro, el libro da más miedo, yo creo. Sí, y también pasa lo mismo con It. A mí personalmente el libro me inquieta bastante más que las películas. Y si tengo que elegir películas, me dan más mal rollo las antiguas que las nuevas. Pues las antiguas me parecen, el terror es aguantar esa película, o sea, en mi opinión. A ver, los efectos especiales son de la época. Claro, pero eso. Si perdonas eso, me parece que están muy bien hechas. Mira, yo hace unos años, hablando de Pesadilla y Freddy Krueger, a mí de pequeña me acojonaba eso máximo, ¿vale? Bueno, pues hace unos años decidí hacerme voy a verlas todas. ¡Oh, Dios mío, qué malas son! O sea, no son malas, son de su momento. Hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Han envejecido fatal. Es que el miedo suele envejecer fatal en el cine, no así en literatura. Sí. Eso es, ahí estamos, porque tenemos el factor imaginación, que eso no nos lo quita nadie. Los efectos especiales no cambian en el libro. Claro, pero no solo los efectos especiales, sino que yo creo que al final el cine de terror ha utilizado tantas veces ya algunos clichés que cuando tú ves la peli antigua, que en su momento debía ser la bomba porque nadie se esperaba ese giro o cualquier cosa, como Psicosis, por ejemplo, yo la vi de mayor y dije,
pues no es para tanto. Pero porque claro, es que yo ya había visto un mogollón de pelis de terror, entonces te insensibilizas porque ya lo has visto un montón de veces. Y probablemente en su momento fue maravillosa y fue buenísima y me lo creo, pero ahora pues no. Bueno, chicas, ¿os parece que cerremos aquí el capítulo de hoy? Que yo creo que nos hemos explayado un montón, ¿eh? Sí, que ya se nos empieza a acabar un poco el tiempo. Pues nada, cerramos aquí. Esperamos que os haya gustado mucho, habéis disfrutado un poquito de las aportaciones literarias y también de películas y series que hemos estado comentando. Y nada, disfrutar Halloween y la fiesta del terror. Que disfrutéis, ya celebréis Halloween, el Día de los Muertos, el Día de Todos los Santos, lo que queráis. Para cerrar, quiero haceros una última pregunta rápida. ¿Tenéis alguna tradición o algo que os guste hacer estos días? ¿Halloween, el Día de Todos los Santos? Yo tengo que confesarte que ya lo empiezo a celebrar de la manera americana, aunque no estoy muy orgullosa de ello. Voy a disfrazar. Sí, yo también. Tengo la casa ya decorada para la fiesta y todo el mundo que venga a jugar por ello. O sea, a mí también me gusta y más ahora que tengo una niña, pues más todavía. Aún así, yo admito que el día 1 todavía me gusta echarle un vistacito a precisamente las que he mencionado antes, las leyendas de Becker. Muy bueno. Guay. Muy bueno. Muy bueno. Nada, chicas. Un placer. A la disfrutad todos. Nada, pues a disfrutar de la manera que queráis disfrutar Halloween. Venga, chao. Un besazo. Chao.